Buenas noches, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí. Yo soy Ever Vega, director de Escuela de Sabiduría, y no hicimos programa el domingo, entonces queremos hacerlo hoy. En este espacio de apertura y cierre de semana, que tiene mucho más sentido el domingo, sin embargo, hoy lunes, en este inicio, con todas las turbulencias que estamos viviendo, con todas las cosas que ocurren en el entorno y en el espacio de vida que tenemos, sobre todo aquí en Colombia, que están ocurriendo tantas cosas, pero todo el mundo está como en una cierta convulsión y se siente un ambiente un poco extraño en lo que ocurre fuera, en todo el ambiente social, económico, político, en toda la situación de salud y todo esto que empieza a moverse de una manera un poco extraña, nos lleva un poco a mirarnos al espejo y a mirar hacia adentro. Y entonces la pregunta que quiero hoy abordar de una manera muy ágil es, ¿para qué cultivar la espiritualidad? Ocurren tantas cosas afuera que terminamos casi convencidos de que todo eso que ocurre afuera es lo importante. Y es tan importante, se vuelve tan importante, que luchamos por ello, discutimos de ello, estamos todo el tiempo incluso creándonos enemistades, llegando desde la discusión y la conversación hasta el insulto y la enemistad, porque lo de fuera se vuelve tan importante, porque las decisiones de otros se vuelven tan importantes en mi espectro, en mi espacio. Pero digamos que lo que ocurre en tu mundo siempre es más importante. Y cualquier cambio que quieras tú movilizar empieza porque ese cambio ocurre en ti. Y con eso no digo que no se manifieste y no se proteste, eso hace parte del proceso. Pero nuevamente, para que el cambio realmente ocurra, es necesario que ocurra en nosotros, que ocurra en nosotros, y para que ocurra en nosotros tiene que afectarnos espiritualmente. Cuando hablamos de algo espiritual, eh, nos referimos a algo que va más allá de lo material. Y lo material es el entorno que vivimos, es las cosas que hacemos, es toda esta historia que cargamos, este cuerpo y la forma como nosotros estamos, es nuestro constructo de ideas, cultura, de trazos culturales, de valores, de principios. Todo eso es aprendido, todo eso es algo que hemos construido y que si hubiéramos nacido, no sé, en Irak, en Afganistán, en Rusia, en China, pues tendríamos un constructo distinto, una mentalidad distinta y unas formas de tramitar nuestros, nuestras peticiones y nuestros reclamos de una manera distinta. Pero estamos aquí, o en el lugar donde estés, ahí estás y de alguna manera estás atravesado por una cultura, atravesado por todas estas situaciones que de alguna manera te van condicionando en las respuestas que ofreces y en la vida que ofreces. Y lo espiritual va más allá de todo eso. Todas esas respuestas hechas, todas esas respuestas aprendidas, todo ese constructo social, económico, religioso, todo eso es cultura y es aprendida. Nada de eso te lo has inventado, nada de esas ideas que defiendes tan fuertemente nacen de ti, son aprendidas dentro de la cultura, dentro del espectro en el que estás. Por eso es tan difícil la discusión en torno a lo social, a lo político, a lo religioso, porque cada quien defiende hasta, hasta la violencia a veces sus ideas creyendo que son suyas. Y resulta que son ideas que hemos aprendido, que hemos acogido, que hemos asumido. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, es ir un poco más allá de todo eso que es material, más allá de eso que
es el cargo, qué es la historia, qué es la carrera, qué es la familia, qué son las ideas, qué es el país, qué es las ideas que tengamos. Todo eso es aprendido. Por ejemplo, yo estudié filosofía y letras y entonces todo el constructo de las ideas que han movido al mundo, pues es algo que aparece de una manera fácil en mi sistema, las entiendo, las comprendo y a partir de allí pues llego a decisiones. Pero el que estudió ingeniería entiende otro tipo de cosas, eh, aún con la misma información llega a conclusiones distintas. El militar llega a conclusiones distintas. El abogado llega a conclusiones distintas, el religioso llega a conclusiones distintas con la misma información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos entrenados de una manera distinta. Y ahora, si hablamos de cultura, es igual. El colombiano llega a unas conclusiones distintas del norteamericano, del europeo, del asiático, ¿sí? Y cada uno de esos del africano, y en cada país distinto. Entonces, todos esos trazos culturales son trazos que están aprendidos dentro de la cultura que hemos tenido porque fuimos puestos, para decirlo de alguna manera, en ese lugar y en ese lugar fuimos acopiando información. Entonces somos el producto de un poco de información y de conversaciones. La espiritualidad va más allá y por eso los procesos a los que yo invito siempre arrancan con el silencio. Porque el silencio lo que quiere es, oye, ¿qué tal si ponemos entre paréntesis todo esto que sé? Como dirían los fenomenólogos. Pongamos entre paréntesis todo esto que ya sé de mí, que ya sé de la cultura, que ya sé de lo social, que ya sé de ser humano. ¿Qué tal si ponemos entre paréntesis todas las conversaciones y empezamos a girar esto para, eh, para ver qué más es posible y de qué manera puedo empezar a evolucionar a partir de allí? Entonces, la espiritualidad siempre es una opción y es una opción que ciertamente no todo el mundo recorre. Es más fácil la religión, que la religión hace parte de lo cultural, del espectro cultural, y aprendimos a pensar religiosamente y en América Latina pensamos eh, muy desde el paradigma judeocristiano, pero si hubieras nacido en Arabia Saudita, pues pensarías totalmente distinto respecto de la religión, defenderías otras cosas. Por eso es el proceso, las ideas no son lo importante en el espectro espiritual, sino todo lo que va mucho más allá de eso. Porque es eso que no te lo enseñan, eso que no te lo puedo enseñar yo ni te lo puede enseñar nadie, ni los libros, sino que es la experiencia que registras al ir a profundidad contigo, al encontrar la sabiduría que te habita, al encontrar el silencio que hay en ti y que ese silencio empiece a iluminarte. Para algunos se habla del despertar, para otros se habla de iluminarte, para otros se habla de realmente encontrar la verdad. Pero más allá de decir, porque nuevamente volvemos al debate filosófico, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Si estamos, quién está despierto, quién está dormido, porque volvemos a las mismas discusiones. Por eso es que, por eso es que mi invitación siempre es al silencio, porque en el silencio es donde finalmente puedes abrir los ojos y ver. Alguien decía que la diferencia entre sabiduría y conocimiento es esa. Conocimiento es que alguien abrió los ojos, vio y te contó. Sabiduría es cuando tú abres tus ojos y tú ves y tienes tú la experiencia y tienes tú la posibilidad de ir a tus propias conclusiones. Por eso es que quiero decir tres cosas respecto de las que yo creo y las que promovemos en Escuela de Sabiduría, que son el para qué de cultivar la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de cultivar la espiritualidad, lo primero es ofrecer un sentido, ofrecer significado a esta aventura de vivir. ¿Lo necesita? Realmente no. Realmente la vida por sí misma ya es significativa el hecho de vivirla. Sin embargo, nuestra raza humana, por la capacidad que tenemos de pensar,
el raciocinio a veces nos juega en contra y terminamos haciéndonos un poco de castillos y necesitamos a veces darle sentido y significado a las cosas que hacemos. Pero el ser humano podría ser como una flor. La flor exhala el perfume, aun cuando nadie esté allí para olerla, para saber que está, que es bonita, para que la aprecien. Ella es bonita porque es así, porque esa es su razón de ser. El ser humano vive porque así es, porque esto es lo que estamos. Y si fuéramos profundos nos daríamos cuenta que estamos aquí, que ser felices, que estar bien, que estar contentos, hace parte de ser humano. Pero como nos hemos inventado tantas conversaciones, vivimos de ellas y vivimos, sí, voy a hacerlo, pero cuando pase esto, cuando ocurra tal cosa, y entonces nos damos un poco de permisos para enrarecer un poco nuestro entorno. Nuestra mente nos puede deprimir, nos puede llevar al sinsentido y a vivir una vida mediocre. Entonces el sentido nos quita del estrés. A mayor sentido, menor estrés. Pero cuando hay menos sentido, cuando no encuentras significado, el estrés se eleva. Cuando no le tiene sentido al trabajo, entonces se vuelve una cosa estresante. Cuando le da sentido, por ejemplo, a, a la ganancia y todo el tema del lucro, y todo esto que hace parte de la vida y es una energía poderosa, pero cuando le pierdes el sentido a eso, se convierte en una lucha, brazo partido que nunca termina y que se enrarece la vida. Cualquier cosa, las relaciones, la vida, la familia, si le perdemos el sentido de lo que está viviendo, se convierte en una carga y en algo que toca y que tengo que, y obviamente lo enrarece. Entonces, a mayor sentido, menor estrés, y te das la posibilidad de darle significado, darle sentido a las cosas que vives, y eso engrandece tus posibilidades. Segunda eh, razón digamos, como opción de sentido para la espiritualidad. Y es el, los seres humanos tenemos la oportunidad de cualificar nuestra experiencia de vida, de ir cualificando la experiencia. Lo que pasa es que nuestra cultura occidental nos ha enseñado a cuantificarla. Entonces cuantificamos la experiencia de vida. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántas carreras? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuántos títulos? ¿Cuánto? Entonces cuantificamos nuestra experiencia de vida y bien, bien, chévere. Los números grandes son bonitos, pero el tema es cómo cualificas tu experiencia de vida. Porque tu experiencia no se cualifica por los números. Hay allí una especie de contrasentido, ¿sí? O es un tema contraintuitivo, porque con frecuencia, eh, cuando contamos mucho, la cuantificación nos evita la cualificación a veces. Ahora, que podemos cualificarla con mucha cantidad, también se puede, es clarísimo que sí. Por eso son dos cosas distintas, pero la espiritualidad te ayuda a cualificar tu experiencia de vida en lo que sea que estés, pero a cualificarla es a exprimirle el sentido que tiene, exprimirle el néctar que trae, al gozo de la vida. Por eso sabiduría no tiene que ver con saber, sino con sabor, con el gusto, con el degustar. Entonces, el salir del vacío, ir a cualificar tu experiencia de vida, es poderoso y es una de las invitaciones que tiene la espiritualidad. ¿Cómo cualificas eso? Finalmente, el iluminado y el que está consumido por el ego más o menos hacen las mismas cosas, se levantan, trabajan, comen, eh, descansan, duermen, todos hacemos lo mismo, las mismas cosas más o menos, unos trabajamos, otros hacemos otras cosas, otros vivimos de otra manera, pero no hay una cosa rara que hagan las personas que cultivan su vida espiritual. No, no necesariamente es una cosa rara. Son cosas sencillas, simples, las mismas de todo el mundo, solo que las hacemos conscientemente. Y hacerlas consciente evita el vacío y nos da una cualificación de la experiencia. Estar sentado en un parque, estar al lado de un río, estar en una montaña, estar en la terraza de un apartamento, en cualquier lugar,
allí estar de suyo no tiene cualificación. La cualificación se la das tú con la profundidad con la que vives lo que sea que estés viviendo. Entonces, evitar el vacío e ir a la cualificación es uno de los frutos de la espiritualidad. Y finalmente, la tercera pista respecto de esto es tener relaciones más libres y gozosas. Más libres. Con frecuencia nosotros le ponemos a las relaciones un nombre y ese nombre nos volvemos presos de él. El nombre que sea, desde la relación de pareja, la familia, la relación laboral, eh, las sociedades, le ponemos un nombre y nos volvemos presas de ello. La espiritualidad te da la posibilidad de, de quitar un poco todos estos constructos nuevamente sociales y ver a las personas en su relación y ser libres en el proceso. Hay un libro famoso, se llama Siddhartha, de un escritor alemán, se llama Hermann Hesse, muy recomendado Siddhartha. Y Siddhartha decía que él solo sabía dos cosas. Él fue samana del bosque, que son estos ascetas. Un asceta es alguien que cultiva mucho su vida espiritual y ellos la cultivaban a un extremo de no comer, pues ayunaban durante un mes completo, tomando solo agua, unas gotas de agua al día y bueno, alimento casi nada. Eh, entonces, cuando él dejó esta experiencia y empezó a trabajar en otra cosa o a buscar, digamos, una vida más normal, alguien le preguntó, bueno, ¿qué vas a hacer? Y entonces, como él decía, no hay problema, yo sé dos cosas, solamente sé hacer dos cosas, sé ayunar y sé pensar, decía. Entonces, con esas dos cosas yo sobrevivo, ¿sí? Porque si yo sé ayunar, no estoy preocupado por qué voy a comer o que me voy a morir de hambre o que voy a estar. No, yo sé ayunar y puedo pasar meses, decía él, eh, con un poquito de alimento y con pocas cosas, y sé vivir al descampado, y sé hacer no sé qué, entonces no, estoy libre porque no necesito todo esto que la cultura me ha enseñado que necesito. Pero por otro lado, yo sé pensar, y en la medida en que sé pensar, en algún momento voy a tener una gran idea o voy a hacer cosas que finalmente tengan relevancia para las personas o para mi entorno, para cualificar, para agregar valor en mi entorno. Y efectivamente, pues la novela continúa en ese proceso. Entonces, para decir que somos libres en la medida en que le quitamos o nos quitamos de encima todo el ropaje que la cultura nos pone, todas estas cosas que la cultura nos pone a nosotros a cargar y nos lo hace real. Es decir, si no pasa esto, como que, mejor dicho, no eres un ser humano digno, no estás bien, algo está pasando malísimo en tu vida. O sea, si no tienes esto, si no haces esto, si no vives aquello, ok, puede ser, pero ¿qué tal si tú buscas esa pregunta adentro, esa respuesta mejor adentro, ¿sí? Te quedas en la pregunta de qué realmente necesito, ¿sí? ¿Qué realmente elijo yo para mi vida? Y una vez que lo elijo, entonces puedo elegir una relación, por ejemplo. Entonces, si no estoy atravesado por la necesidad de responderle a una cultura, de responderle a unos valores que no son míos, a unas cosas que yo no, que yo simplemente no, 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 no son los que yo en este momento estoy eligiendo, ¿sí? Eh, es probable, solo probable, por ejemplo, que todas estas cosas que están pasando aquí, específicamente en nuestro país, en Colombia, con todas las protestas y todas estas cosas, pues haya gente que está defendiendo cosas que, eh, que, que de pronto en el futuro van a ser normales. Es decir, cuando la gente protestaba por el voto femenino o protestaba por la igualdad racial o protestaba por contra el servilismo, pues, de una cultura que estaba así, contra la monarquía. En ese tiempo también eran reprimidos con toda la fortaleza y después, hoy en día, pues nos parece impensable eso para nosotros. Entonces, cada quien tiene unas ideas y sobre ellas
trabaja, en ellas pone sentido y en ellas pone la vida. Lo que no puede olvidársenos es que todo eso ocurre mientras vivimos. Y lo único importante es la vida. Tu vida, ¿sí? Tu vida y obviamente la de tu entorno. No estoy diciendo que seas totalmente solo o egoísta, al contrario, estamos siendo uno totalmente. Pero la vida es lo único importante porque una vez que la pierdes, pues ya no ocurre nada. ¿Cómo inviertes tu vida? ¿Cómo la cualificas? ¿Cómo la llenas de gozo, de visión, de agrado? Eso es, pues finalmente, tu trabajo. Eso no pasa en automático, eso no te lo da la cultura, eso no te lo da ninguna respuesta, eso es simplemente un viaje que tú haces hacia tu propia interioridad, un viaje que tú haces al silencio de ti mismo, al silencio donde están tus respuestas y donde está tu lugar sagrado, allí donde realmente tienes la posibilidad de entender o de comprender mejor lo que ocurre en ti, lo que ocurre en tu entorno y ser el cambio que quieres que ocurra. Empieza por allí porque lo que ocurre en ti, eso se vuelve real, eso es cierto en tu entorno y poco a poco vas a empezar a vivir en esa realidad. Muy bien, eso es todo. Gracias, María. Buenas noches también para ti. Me encanta compartir este tema de hoy. ¿Cuál es los frutos de la espiritualidad? ¿Para qué cultivar la espiritualidad? Y hemos hablado de 3 cosas: darle más sentido para quitar un poco de estrés, eh, quitar vacío y poner cualificación de la vida y avanzar en libertad, que nos dé relaciones libres y gozosas, una vida libre y gozosa, una injerencia realmente en nuestra cultura que sea memorable y que deje una huella. Pero eso lo haces trabajando en ti. Eso es todo. Recuerda por favor que la evolución es tu decisión. Buenas noches.